Padre, te damos muchas gracias por la vida que nos das. Gracias por este día, gracias por bendecirnos con tu poder, tu sabiduría, tu gloria. Señor, este día celebramos, Señor, el día del Pentecostés y queremos decirte que Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar. Señor, limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones, prepáranos para recibir tu presencia el día de hoy. Yo sé que va a ser un día poderoso, Señor. Prepáranos y que estemos unánimes, unidos, Señor, como dice el libro de los Hechos, que nuestros corazones sean uno, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Señor, rodéanos, protégenos, empápanos de tu presencia. Muéstranos tu gloria. Eso es lo que queremos ver hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la semana pasada llegamos hasta el capítulo 6 y no voy a repasar el capítulo 6, ya los vimos y ya lo repasamos la semana pasada. Entonces, el capítulo 7 que vimos durante el curso habla de lo que es la unción. Y vimos que la unción es la capacidad o la gracia sobrenatural, o más bien la presencia manifiesta del Espíritu Santo que opera sobre o a través del individuo o algún grupo corporativo para dar como resultado las obras de Dios. Significa Dios contigo y Dios en ti. Esa es la unción. Y estás demostrando con los frutos que estás hablando y caminando bajo su sombra y bajo su cobertura. Vimos en ese capítulo lo que Dios pide, lo que a Dios le interesa para manifestar esa unción. Le interesa tu persona. ¿Qué es lo que requiere para ungirnos? Vimos la escritura de Romanos 12, del 1 al 3. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten a ustedes mismos como ¿qué? Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar. Esta es la verdadera adoración. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. O sea, debemos vivir una cultura de reino con sus valores y con sus costumbres. Tenemos que tener evidencia de transformación, ¿sí? No es nada más decir, ya oré para recibir a Cristo y ya puedo salir. No, ¿sí? Es que nuestra vida debe reflejar una transformación. La verdadera salvación se manifiesta en la transformación. Alguien que dice ser salvo debe dar frutos en su vida de una transformación, de una salvación. ¿De qué te salva el Señor? De ti mismo y de una eternidad sin Él en el infierno, ¿sí? Entonces, si tú dices soy salvo y vas y robas, o vas y mientes, o vas y tienen quejas de ti en tu trabajo, o vas y con el grupo que sea que estés en la iglesia, no te presentas, los dejas mal, le dices que sí y luego no les cumples, o eres chismoso, o XY. ¿Eso es transformación? No. Entonces, la evidencia de una verdadera salvación es la transformación, ¿sí? En Gálatas 5, 22 al 24 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos. Esa es la evidencia de la salvación. Y todo es en el fundamento del amor de Dios, en el primer mandamiento, en el primer y segundo mandamiento. ¿Sí? Tenemos que cumplir estos dos mandamientos, amando a Dios, a los demás y a nosotros mismos. La unción del Espíritu de Dios se hace evidente no solo con la manifestación de los dones, sino con la evidencia de su amor en nuestras vidas. No se trata de solo hacer, sino de ser dignos representantes del Padre cada día de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, Dios te da la unción para ejercer con poder y manifestar su espíritu, pero para que su espíritu tenga una habitación en ti, tú tienes que mostrar una vida de transformación. ¿Sí? Si Dios va a decir, este es mi templo, esta es mi casa, tiene que ser un templo digno de representarlo. Capítulo 8, el don profético debe estar bajo autoridad. La autoridad espiritual siempre va a demostrar un espíritu humilde, un espíritu manso, un espíritu moldeable, un espíritu enseñable. La persona que siempre está debatiendo a las autoridades y que no busca consejo, no rinde cuentas y no nada más dice, viene contigo y te dice, pastores, decidí esto, ya lo oré y esto es lo que voy a hacer. ¿Qué nos queda a nosotros? Decir, bueno, si tú dices que tú ya lo oraste, ya lo decidiste, nos estás avisando, entonces, pues Dios te bendiga. ¿Sí? Pero otra cosa es decir, pastores, estoy pasando por esto. Estoy a punto de tomar decisiones, como ha pasado una y otra vez con muchos de ustedes. Y que digas, no quiero hacer algo que no me esté mandando Dios. Y estoy pasando esto. Puede orar por mí, podemos hablar al respecto. Ese es un espíritu moldeable, ¿sí? Entonces, recuerden que no solamente también están los pastores en la iglesia, hay líderes que tienen para pedir consejo, ¿ok? Porque también si se ponen en la cola de lista de espera hasta que los pastores terminen con los que ya hizo cita y entonces, pero para eso les entrenamos. Para eso hay líderes de jóvenes, hay líderes de mujeres, hay líderes de célula, para eso estamos aquí, para entrenarles para la obra de Dios, ¿sí? Y para que no sea no sé cómo decirlo, un lugar donde solamente una persona da consejo, una persona da palabra, somos un cuerpo. Sí, para eso delegamos. Entonces, nadie tiene pretexto de no dar cuentas de sus vidas. ¿Ok? Entonces, estar bajo autoridad te da autoridad. Tus dones son irrevocables. Los dones no se van a ir aun cuando no estés bajo autoridad. ¿Sí? Los dones y los talentos. Recuerden, hay dos cosas, hay dones y hay talentos. Los dones del Espíritu están bien marcados en la palabra. Los talentos son los instrumentos que Dios te da para cumplir lo que tienes que hacer con tu don. El don es el don de profecía, es el don de administración, es el Dios de hospitalidad, es el Dios de sabiduría, el Dios de ciencia. Todos esos dones necesitan un vehículo para ser transportados y entregados. ¿Sí? ¿Y cuál puede ser tu don? El talento puede ser la música, puede ser la danza, puede ser
lo que tienes en tu casa para servir a otros con el don de hospitalidad, que hay personas que no cantan, no danzan, no predican, pero ¿qué hacen? Una comida riquísima y tienen el corazón para que la gente se sienta en casa cada vez que están con ellos. Es el don de hospitalidad y Dios le da el vehículo, les da la forma, le da la economía, les da la manera de poder hacerlo. Entonces, esa es la diferencia entre los dones, el talento, pero todo esto, la Biblia dice que debe estar bajo autoridad. ¿Ok? La rebelión es hechicería. Lo vimos y dimos ejemplos, ¿sí? ¿Cuál es lo que vimos que es la esencia del pecado de hechicería? La manipulación, ¿sí? Tú puedes tener un don y puedes tener talentos y usar ese don y esos talentos manipulando a la gente para hacer lo que tú quieras. No se trata de eso, ¿sí? Los dones deben estar respaldados por una vida de santidad, por una vida que honra a Dios, por una vida que es humilde, una vida que es moldeable, una vida que busca ser sana y no se ofende, ¿sí? Por eso, porque una persona que se ofende fácilmente resiste a autoridad, agarro mis cosas, me voy donde sí me acepten, donde no me hagan menos, donde no me rechacen. ¿Por qué? Porque hay una raíz de rechazo, porque hay heridas, porque sangran a donde quiera que van. Y es por eso que nosotros les pedimos, por favor, lleven sanidad del alma antes de comenzar a servir. Porque si llegas con heridas y empiezas a servir con heridas, estás sangrando sobre las personas que sirves. Y tu equipo va a acabar contigo ofendido, contigo enojado, contigo, etcétera. ¿Ok? Entonces, los dones deben estar bajo autoridad. Hay autoridad delegada. Dice Romanos 13, del 1 al 2. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que han sido establecidas por Dios, Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. ¿Así o más claro? Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Ouch. Entonces, ¿es bíblico estar bajo autoridad? Sí. 1 Pedro 2, del 13 al 14. Por amor al Señor, sométate a toda autoridad humana, ya sea al rey como el jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Esto no quiere decir que nos vamos a someter al punto de pecar con autoridades que desobedecen a Dios. ¿Ok? No nos vamos a someter a corrupción, al contrario. ¿Sí? La Biblia dice que no toleremos el pecado, sino que lo expongamos. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. Pero las autoridades correctas son autoridades que deben ser honradas de acuerdo a lo que dice la palabra. Y vimos en esa clase que la Biblia habla de un doble honor a las autoridades de la iglesia. Dice, los ancianos presbíteros que gobiernan bien deben considerarse dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No admitas ninguna acusación contra a un anciano
a menos que haya 2 o 3 testigos. ¿Sí? La Biblia habla de honrar a las autoridades donde sea, pero aquí dice que de eso, las autoridades que Dios te ha dado espirituales en la iglesia se merecen doble honra. Y generalmente el mundo lo tiene al revés. ¿Sí? Los católicos, ay padrecito, ay pastorcito. ¿Sí? En lugar de gracias a Dios, aquí en esta casa se ha enseñado bien, pero donde quiera que ustedes vayan y a quien quiera que sirvan, ¿sí? Si a ustedes, a su trabajo, a su negocio, a lo que sea, les llega alguien que ustedes saben que es un pastor, un siervo de Dios, que ustedes conocen y conocen su testimonio, y ustedes con lo que hacen deciden honrarlo, Dios va a tener una gran recompensa para ustedes, ¿sí? Entonces, y no estamos hablando nada más de nosotros sus pastores, estamos hablando de a los que Dios asigna en la tierra. Entonces, las autoridades de la iglesia, aquí dice, sobre todo a los que se dedican a predicar y enseñar. Entonces, está hablando de pastores y de ancianos, ¿sí? Deben ser honrados. Dios eventualmente evidencia el pecado. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. No impongas a nadie las manos con ligereza, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Entonces, todo esto estaba en esta clase de el don profético debe estar bajo autoridad. Porque el corazón del profeta tiene que mantenerse puro, tiene que mantenerse bajo autoridad, tiene que saber cómo honrar a la autoridad y qué dice la palabra acerca de la autoridad. El don profético no tiene autoridad por ser un don, sino de la verdadera autoridad respaldada por Dios está en una persona que refleja un orden espiritual en el que la persona lo vive y es reflejo de un sometimiento a la autoridad de Dios. Como vimos anteriormente, una vida transformada. Y una vida transformada se somete a la autoridad de Dios en todos los aspectos, en tu tiempo, en tu esfuerzo, en tu economía. Porque Dios habla de cada área y nos dice en su palabra cómo debemos ser fieles a Él. Eso fue el capítulo 8. El capítulo 9, vimos el proceso de la profecía. Vimos lo que es la revelación, la interpretación y la aplicación. En la revelación vimos que primero tenemos que decidir de dónde viene esto que recibo, sea visión, sea sueño, escuché algo, ¿viene de Dios, viene de mi alma o viene del enemigo? Porque no todos, hay veces que la gente piensa, no, es que tuve un sueño. Ajá, ¿de dónde vino? Primero, lo primero que tienes que decidir ¿es de Dios o no? Porque el hecho de que sueñas no quiere decir que tu sueño vino de Dios. ¿Sí? Y primero tenemos que discernir, ok, ¿es Dios hablándome? Sí. Ok, ¿o es Dios hablándome? ¿Cuál fue el fruto al tú despertarte? ¿Tienes miedo? ¿Estás molesto? ¿Qué está pasando? Entonces, debemos limpiar, y para esto debemos limpiar nuestros ojos físicos y nuestra mente. Si quieres recibir revelación de Dios, llénate la mente de Dios. ¿Sí? Si quieres recibir realmente de Dios, no veas películas de terror,
Programas donde hay lujuria, donde todo es violencia, donde la gente se está matando todo el tiempo. ¿De qué estás llenando tu mente? Y luego vienes, ay pastor, tuve un sueño, soñé que me estaban persiguiendo. Entonces, lo que comes es lo que hablas, ¿sí? El pan de vida es lo que debe llenar tu alma. Entonces, tenemos que cuidar los ojos de la mente. Segunda de Corintios 10:5 dice, destruimos todo obstáculo o arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes, las fortalezas, y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Así debe ser nuestra vida. Así debemos cuidar nuestra mente. Tenemos que discernir si es el alma. Estoy influenciado por lo que ya sé. Fue principalmente nacida de mi mente o predisposición hacia la persona por lo que conozco de ella. Alimenta el ego o exalta a Jesús, acerca a la otra persona a Jesús, o alimenta mi ego. Esas preguntas nos hacemos para discernir si es el alma. Ahora, si es el enemigo, ¿qué preguntas? ¿Cómo voy a saber si es el enemigo? ¿La imagen es negativa o es destructiva? Les di el ejemplo de una persona que vino y me dijo que soñó que a mí me estaban matando, que estaba mi esposo crucificado, que había un mar de sangre. Y dije, no, eso no viene de Dios, para nada. ¿Sí? Así es. Me desvía esto hacia algo negativo. El sueño me induce a acusar a alguien o a acusarme a mí mismo, me condena. El sueño viola la palabra de Dios. Ahora, si viene de Dios, dice la palabra, pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. ¿Sí? Lo que recibimos, sea lo que escuchamos, sea lo que soñamos, sea lo que vemos en visiones, es un fluir de imágenes, de palabras, sentir alimentado por la palabra. Me da la paz que viene del corazón de Dios. Es una palabra que puede pasar el juicio, como dice la palabra, que juzguemos toda palabra que se dice que viene de Dios. ¿Sí? Dice, probad los espíritus. Esa palabra probad quiere decir que la pongamos en la balanza y que probemos si viene o no de Dios. O sea, es lo que recibamos tiene que pasar esa balanza. Y finalmente, obviamente, es algo, si viene de Dios, me acerca más a Dios. O acerca a la persona que se lo doy más a Dios. ¿Sí? Los frutos de la verdadera palabra siempre deben ser de edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? En la interpretación tiene mucho que ver los detalles, las personas, los colores, los aromas, las temporadas, etc. Y vimos los detalles de estas cosas. En la aplicación necesitamos tener la sabiduría para saber qué hacer con lo que hemos recibido y ya hemos interpretado. O sea, no es que recibo algo y lo interpreté, y si es un sueño, soñé con Sonia, por ejemplo. Tengo que ir a hablar con Sonia, porque soñé esto de Sonia. No. Cuando sueño, ¿qué representa Sonia en mi sueño? ¿Qué es para mí ella en mi vida? ¿Sí? Y porque puede que Dios me esté diciendo algo de mí misma que tiene que ver, que me está diciendo, así es Sonia, eso estoy viendo ahorita que tienes que tratar en ti. O así es Anita, así es lo que tienes que fijarte en tu persona. ¿Sí? Y si sueño, les dije, si sueño con mi abuelita, tiene que ver con algo de mi pasado, no que mi abuelita me está hablando de ultratumba. ¿Ok?
Entonces, tenemos que saber discernir, ¿ok? Entonces, después de que interpretamos correctamente, sigue la pregunta, ¿qué hago con ello? ¿Sí? En la aplicación necesitamos tener sí o sí la sabiduría de Dios, porque tenemos que saber qué hacer con lo que recibimos y con lo que ya interpretamos, con los símbolos, los colores, los aromas, las personas, los lugares. ¿Qué hago? Lo oro, lo digo, me lo callo. Y simplemente es algo que Dios nos está dando porque quiere que nosotros nos metamos con Él para buscar lo mejor. No todo lo que recibes acerca de otras personas es para ir con el chisme a decírselo, ¿sí? Sino que lo que recibes debes primero buscar a Dios, tener una correcta interpretación y buscar su sabiduría para saber qué hacer. Es lo que recibimos, cómo lo interpretamos y qué hacemos con ello. Son los 3 pasos. Siempre, 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 cada vez que recibes algo, tienes que pasar esos 3 pasos. Si lo recibes y vas con el chisme, ya te saltaste la interpretación y no buscaste la sabiduría de Dios. Si lo recibes, tienes que buscar a Dios, buscar interpretarlo correctamente y buscar su sabiduría para aplicarlo correctamente. Ese fue el capítulo 9. Y hay más, pero busquen la clase. En el capítulo 10 vimos el protocolo. La profecía. Si se fijan, lo primero que vimos fue 1 Corintios 13 y vimos todos esos puntos en el don profético. La profecía no se envanece, es humilde, hablamos palabras proféticas de una manera que considera honra y deja espacio para la opinión de los demás. No permitimos que el cumplimiento de una palabra profética infle nuestros egos o se apegue a nuestras identidades, porque las palabras proféticas son sus palabras, no las nuestras. La profecía no hace nada impropio, honra a los demás. No usamos la profecía para deshonrar a nadie. La profecía no está hecha para avergonzar a nadie. Aquellos profetas que sacan los trapos sucios de una persona que debe hacerlo en privado, en frente de todos, deshonran a Dios y deshonran al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Los pecados que son públicos se exponen públicamente. Los pecados que son personales se hablan con la persona. ¿Sí? Entonces, si alguien ofendió a toda la iglesia, es obvio que la persona tiene que pedirle perdón a toda la iglesia, ¿sí? Si alguien hizo algo en contra de un hermano, tenemos que ir con ellos. Ahora, lo que siempre les he dicho, si tú ves que alguien está metiendo chismes, que tú eres un líder, una persona que está a cargo de cosas de la iglesia, ¿sí?
No es chisme que tú vengas con tu líder, con tus pastores a decirle, pasó esto, se dijo esto, ¿qué hago? ¿Sí? Porque muchas veces tú escuchas algo y necesitas la sabiduría de Dios y de tus líderes para saber cómo tratarlo o para alertarnos para tomar acción. Entonces, no se trata de que seas chismoso, se trata de que por amor al cuerpo de Cristo tú digas, hay una luz roja, ¿qué hacemos? ¿Sí? Si tú ves que hay un perro rabioso rondando tu casa, ¿qué tienes que hacer en tu casa? Cerrar tus puertas, ¿sí? Hacer lo que tienes que hacer y notificar a las autoridades para que se lo lleven, ¿sí? Si tú ves que hay un virus, que alguien está enfermo y lo ves que está en la que está expandiendo lo que tiene, ¿sí? Entonces, o sea, se trata de cuidar lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Hemos tenido situaciones en las que la persona se espera y se espera y se espera y se espera, y cuando llegan con nosotros ya se volvió un problemón. ¿Y por qué no nos dijiste desde el principio? Ay, es que tenía miedo que digan que soy chismoso. Cuando hay una situación que requiere que nosotros como pastores no podemos saber todo lo que pasa en todos los grupos de la iglesia, ¿sí? Y necesitamos de los líderes, de las cabezas, para que nos digan qué está pasando, ¿sí? Y en el momento que alguien te dice, te voy a confiar algo, pero no se lo vayas a decir a los pastores, aguas, ¿sí? En ese momento ve con los pastores, ¿ok? Porque una cosa es que una amiga te esté como líderes alertados de lo que está pasando en la casa, ¿sí? Hemos tenido situaciones donde gente ha esperado hasta que ya estalle una bomba, cuando si lo hubiéramos sabido desde el principio, pudimos haber actuado de la manera correcta y no hubiera llegado hasta donde llegó. Así que aguas, si alguien te dice algo de la iglesia y te dice, pero no le vais a decir a los pastores, luz roja. Y no le vais a decir a tus líderes, luz roja. ¿Sí? Porque si es algo que está afectando a la comunidad de la iglesia, es algo que los líderes tienen que saber. ¿Ok? Entonces, y es por amor. Seguimos, la profecía no es egoísta, la profecía no se irrita, la profecía no es rencorosa, la profecía no se alegra de la injusticia, se une a la alegría de hacer el bien y de establecer la verdad. La profecía siempre protege, ¿sí? Y esta que estamos hablando es una manera de proteger. La profecía siempre confía en la verdad del corazón de Dios, tiene fe, todo lo cree. O sea, en este punto decimos que confiamos que podemos escuchar a Dios debido a lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros a través de Cristo. Pedimos disculpas o limpiamos nuestros líos pedimos disculpas o limpiamos
nuestras vidas para poder ser esas personas confiables, ¿sí? Tenemos que mirar hacia adentro y tener un testimonio que respalde el hecho de que podemos darle palabra a alguien, ¿sí? Si en tu vida eres una persona cuando estás enfrente de los hermanos y eres otra persona en tu casa o con tus amigos, entonces, y tú quieres darle palabra profética a alguien, la persona va a tener que pasar filtros, más filtros con lo que le digas antes de recibirla por completo. Y puede que lo que recibas sea una palabra de Dios, pero permite que tu testimonio te abra las puertas para ser una persona confiable. Porque lo que tienes puede que sí sea de Dios, porque los dones son irrevocables, ¿sí? Pero deja que tu testimonio y tu vida te abran el camino para que tú tengas esa autoridad para hablar de Dios. ¿Ok? La profecía siempre persevera, o sea que vamos a pasar pruebas. No solo proclamamos la promesa profética, sino que perseveramos en el camino, pase lo que pase. Entonces, en este capítulo vimos lo que es 1 Corintios 13 en el don profético, ¿sí? Capítulo 11, ahí vamos. Todos podemos escuchar la voz de Dios de alguna manera. Y ahí es cuando empezamos a hablar de las maneras en las que Dios nos habla. Cuando les dije que todo mundo puede escuchar a Dios de una manera u otra. Cuando se los dije, les di la escritura que el Señor nos da cuando dice que mis ovejas escuchan mi voz. No dice mis profetas, no dice mis pastores, no dice mis ovejas escuchan mi voz. O sea que tú puedes decirle a la persona que está al lado de ti, tú puedes escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Dile a los que están al lado, tú puedes escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, dejen de compararse con los profetas. ¿Sí? Los profetas en su don en sí tienen que saber que sí están escuchando a Dios. Pero eso no quiere decir que los maestros, los evangelistas, ¿sí?, los pastores no tengan la habilidad de escuchar a Dios. Claro que lo tienen que escuchar. ¿Cómo vas a enseñar algo correcto si no estás escuchando a Dios para preparar lo que enseñas? ¿Sí? ¿Cómo vas a desarrollar tu don de hospitalidad si no sabes escuchar a Dios cuando Él te va diciendo a quién vas a recibir en tu casa, a quién vas a ayudar? ¿Cómo vas a desarrollar tus dones administrativos para los que tienen los dones de administración si no tienes esa manera de escuchar a Dios en las decisiones que vas tomando para tu administración? Todos necesitamos escuchar a Dios. Entonces, no hay persona que tenga excusa para no escuchar a Dios. Ay, pero es que no lo escucho. No tiene que ser voz audible. Si tú tienes un devocional diario, Dios te habla cada mañana. Dios te dice, ¿a poco no? Cuando tú tienes tu devocional, cuando empieza a desarrollarse el día, te das cuenta que lo que recibiste en la mañana es lo que te guió para las decisiones que tenías que tomar en el día. ¿Te habló Dios? ¿Y necesitó que venga un profeta para decirte lo que tenías que hacer?
Tú disciernes por medio de la palabra el pan de vida del que te alimentaste, ¿sí? Y ese pan de vida te da la energía, las fuerzas, la capacidad mental de pensar como Dios y decidir como Dios, ¿sí? Entonces, en estos capítulos, fueron varios capítulos en los que vimos cómo cada persona puede percibir de diferentes maneras. Cada persona está programada con un destino que viene del corazón de Dios. Los receptores que tenemos para escuchar no son exclusivos. Y el autor de esta sección del libro que les dije, apuntaron en el libro que les comenté, dice: en mis viajes por todo el mundo como entrenador he observado a demasiadas personas que se descalifican a sí mismas para recibir o reconocer la voz de Dios porque creían que ver y oír eran un don espiritual particular de Dios que se daba solo a unos pocos. El proceso de pensamiento es más o menos así, eso es lo que piensan. Si no estoy escuchando o viendo a Dios como esa persona, entonces no debo tener la misma habilidad o don para ver u oír a Dios. Y debido a que muchos pastores u oradores se han referido a la persona como si cuando decimos Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, el que la persona te diga eso no te está diciendo una manera definida en la que lo escuchó. Puede que que la manera en que Dios se lo dijo fue en su devocional de la mañana. Y tiene toda la autoridad para decir Dios me dijo. Pero no quiere decir que Dios vino y le dijo: aquí estoy y te voy a decir qué tienes que hacer. ¿Sí? Lo reducimos a algo místico, cuando en realidad Dios nos creó como somos. Él te dio a ti la manera de percibirlo. No es exclusivo de unos cuantos. Los creyentes tienen la capacidad de reconocer su voz. Volvemos a la escritura. ¿Eres oveja? Sí. Entonces, debes poder escucharlo de la manera en que Dios te habla a ti. Dice Proverbios 2, del 1 al 2, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Esa escritura es Proverbios 2, del 1 al 2. Si nada más te enfocas en la profundidad que tiene esta escritura en sí, dice: presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Si me amas, obedece mis mandamientos. Tú vas a saber lo que quiere Dios si te sumerges en su palabra. La palabra de Dios arraizada en ti te va a dar el discernimiento de lo que es y lo que no es de Dios. Y tan sencillo como que en tu trabajo de repente lleguen y te digan: ¿sabes qué? Fírmame este documento en blanco. ¿Sí? Y tú dices: no, tú confía. No. O te dan un documento que dice: dime que recibiste este servicio, pero yo no lo he hecho. Y ahí puedes decir: Dios me dice que no lo haga. ¿Tuviste que ir a pasar 3 horas para que Dios te diga que no lo hagas? No,
La palabra y la convicción y el Espíritu de Dios está en ti. Lo suficiente para que tú digas no. ¿Por qué? Porque Dios me dice que no. ¿Dónde lo dice? En su palabra. Debemos estar, y esta es la manera en que nos programamos para responder al mundo. Es nuestra responsabilidad aprender no solo a reconocer, sino también a responder a la voz de Dios, y lo hacemos cuando practicamos con intencionalidad lo que Él nos dice en su palabra. Nos volvemos personas activas en lo que dice su palabra, no pasivos. Entonces, la voz de Dios, lo que la gente dice que recibe de Dios, siempre debe ser pesada, valorada por el pueblo de Dios. ¿Sí? Si alguien dice que escucha a Dios, debe estar respaldado por los principios de su palabra. ¿Ok? Entonces, ese fue el capítulo 11. No, 10. Entonces, no, sí fue 11. Hablamos en el capítulo 12 de nuestra percepción externa. Hablamos de cómo la creación misma nos habla de Dios. Escuchamos al Señor, lo percibimos en la creación que nos rodea, lo percibimos en visiones o en sueños, en imágenes de nuestra imaginación. Y hay veces que personas sí pueden ver, que son videntes, que son profetas videntes, que ven físicamente cosas, ¿sí? Los hay, pero ellos no son los únicos que pueden ver a Dios externamente. Una de las principales claves para activar cualquiera de nuestros receptores, tus antenitas, es, como dijimos anteriormente, ser intencionales y no ser pasivos. Habacuc 2:1 dice, decidí mantenerme, ¿cómo? Dice, decidí, tomó la decisión. Decidí mantenerme vigilante. Decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir. ¿Y qué respuesta daría a mi queja? ¿Cuántas veces dijo decidí? Es una decisión. Escuchar y discernir a Dios es una decisión. Muchas veces hubo un tiempo que estuve enferma, que estuve en cama, donde lo único que podía hacer era leer y orar, leer y orar. Y leía la palabra de Dios, intercedía, leía. Fue un tiempo donde oré por mis hijos por venir, porque ni siquiera tenía hijos, y pedí al Señor por su futuro, por su vida, y ni siquiera tenía hijos. Pero el Señor me llevó a su palabra, me llevó a escudriñar, y quiero decirles que esos tiempos donde me empapó el Señor de su palabra, aunque estuve enferma y estuve en cama, ha sido de los tiempos de mi vida más importantes. Porque la palabra de Dios se impregnó en mí y hasta el día de hoy sigue dando fruto. Entonces, pude haber visto tele nada más todo el tiempo, pude haber aprovechado para leer libros, sí leí libros también, pero pude aprovechar para ver o leer cosas, pero el Señor me tuvo en su palabra, en su palabra, en su palabra, en su palabra.
poniendo fundamentos para el ministerio que hoy tenemos. Entonces, fue una decisión que yo tomé. Pude haber decidido hacer otras cosas. Pude haber dormido mucho, pero decidí. Fue una intencionalidad de poner la palabra de Dios en mi vida. Y la palabra de Dios eventualmente me sacó de ese cuadro. Entonces, vimos en esta lección que existe una diferencia entre buscar y ver. Buscar para ver un conjunto conlleva una mayor responsabilidad. Implica una actitud activa que lo hace diferente de simplemente buscar por buscar. ¿Sí? El profeta Habacuc vemos que no era pasivo. Él fue intencional al no descansar y estar alerta a lo que Dios pudiera decirle. Dios le habló a Jeremías con lo que veía. Dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías 18 del 1 al 6. Baja al taller del alfarero, está pidiéndole que haga algo, y allí te hablaré. Baja y allí te voy a hablar. ¿No podía Dios hablarle ahí donde estaba? Pero le dijo, baja, obedéceme, y cuando me obedezcas, ahí te voy a hablar. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Y después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. ¿Pudo haberle dado Dios una visión ahí donde estaba? Sí. Pero Dios le dijo, baja, agarras tus piecitos y vas a caminar y vas a llegar a donde está el alfarero y físicamente te voy a mostrar lo que quiero que veas. ¿Sí? Tenemos que ser intencionales. Hablamos de cómo la creación nos habla. Dice la Biblia, Salmo 19 del 1 al 4, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche nos lo dan a conocer. ¿Qué dijo? Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche nos lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. ¿Habla la creación de Dios? Sí. Y esa clase fue hermosa. Y pues no nos podemos meter otra vez a esa clase, pero esa clase de verdad fue una belleza. Les invito a que la vean. Fue el capítulo 12. En Mateo 6, 28 dice, ¿y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios en el campo. No trabajan ni hilan. Pues si Dios viste hacia la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, ¿no habrá mucho más para ustedes, hombres de poca fe? Entonces, Dios nos dice, observa la creación que está hablándote. Y vimos otras escrituras. En Jeremías 1, del 11 al 15, vimos varias cosas. Dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo,
¿qué ves, Jeremías? Y yo dije, veo una vara de almendro. Y el Señor me dijo, ¿has visto bien? Me estoy apresurando a poner mi palabra por obra. Y por segunda vez la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves? Y yo dije, veo una olla que hierve. Y le habla a través de lo que ve. Entonces, si la palabra nos dice que observemos y que escuchemos a la creación, no digas Dios no me habla. Sal a la calle y empieza a observar el aire, el viento, los árboles, los pájaros, todo lo que Dios hizo. Y te vas a dar cuenta por qué la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. La creación puede ser un despliegue de un mensaje de Dios para tu vida que te estás perdiendo. Dios te habla. Y vimos también en este capítulo cómo los colores son importantes en la manera que Dios nos habla. Vimos la importancia de las escrituras, la importancia de los números. Hablamos de ver la hora cuando despertamos en la mañana, porque puede que el sueño que Dios nos dio lo interprete a través de la escritura de acuerdo a los números que ves en el reloj. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso? Que tienes un sueño y dices, y ves la hora cuando te despertaste. Y luego te das cuenta que si eran las 5:15, de repente Dios te lleva a tal libro de la Biblia, 5:15. Y cuando lo lees te das cuenta, esto quiere decir mi sueño. ¿Sí? Entonces, Dios tiene maneras de hablarnos. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Y pues ya tenemos que cerrar, pero estamos apenas en el 12. Hubieron 19 capítulos en la clase. Vimos lo que es la visión interna, cómo vemos a Dios de manera interna, cómo Dios nos habla de manera interna. Vimos visiones y vimos sueños. Hablamos de lo místico de Dios en el capítulo 14 y vimos cómo el diablo es un imitador, y lo que hoy calificamos como místico no es algo que originó en el corazón del diablo. El diablo es un imitador. Dios nos habla a través de sus ángeles, nos puede mostrar lo que hace en los cielos, nos da visiones abiertas, nos lleva a meditar en su presencia, en su palabra. Y vemos en la Biblia personajes que tuvieron trances, ¿sí? Lo místico no vino del diablo. El diablo lo ha torcido y ha causado que la iglesia no quiera pensar en algo que se asemeje a ello. Pero en realidad Dios es espiritual y tiene una actividad espiritual muy, muy activa y fuerte. Y tenemos que entender y abrazar que el reino de los cielos tiene todo un mundo espiritual que es real y que no es tu imaginación. Cuando sabes que estás caminando con Dios, recibes algo, escuchas algo, ves algo y estás buscando a Dios para que te dé una respuesta. Y el Señor usa todo esto de lo que hemos hablado para responderte, para hablarte. Entonces, también vimos cómo escuchar a Dios a través de los sonidos. Hablamos de nuestros sentidos espirituales. Hablamos del gusto, del olfato,
Ah, estuvo bueno el curso, ¿sí? Eh, Digo, estuvo en vivo, ¿sí? Contestamos preguntas. eh, es muy hermoso cuando tenemos la dinámica y en persona para estar en la atmósfera de lo que está sucediendo. Pero gracias a Dios por la tecnología, que lo tenemos en línea y podemos revivirlo y podemos volver a tomar las clases. Del capítulo 17, el 18 y 19 hablamos de sueños y visiones. Vimos lo que son los sueños, lo que son las visiones. En el capítulo 18 vimos cómo interpretar los sueños y las visiones, lo vimos paso por paso. Y finalmente en el capítulo 19 hablamos de las visiones, y que son las lecciones más recientes que tuvimos en las últimas semanas. La razón por la que sentí que Dios me puso la tarea de revisar lo que vimos es porque fueron 19 lecciones y empezaron nuestras clases ya hace varios meses. Y finalmente estamos aterrizando a la conclusión de esta clase. Pero si no pudiste estar o no estuviste, por favor ve. Si tú sabes, no, me retracto. No solamente si sabes que tienes dones proféticos, si tú sabes que eres oveja de Dios, debes tomar este curso. ¿Sí? Porque todos debemos tener la habilidad de escuchar y nunca sabes cuándo al estar en esa mentalidad de lo profético en las clases, no se active tu don que no sabías que tenías. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios, hemos terminado este discipulado del don profético. Ahora amárrense los cinturones porque viene el discipulado que va a comenzar el pastor, donde va a hablar de cómo entender y estudiar mejor la palabra de Dios. Entonces, no, gloria a Dios, es algo, tenemos gracias a Dios carne en esta casa y no podemos quedarnos con lechita. Entonces, cuando éramos niños, pensábamos como niños y actuábamos como niños. Pero al seguir creciendo y madurando, tenemos que seguir aprendiendo. La enseñanza y el aprendizaje nunca deben terminar en nuestras vidas. Todo el tiempo debemos seguir y seguir aprendiendo, porque nadie conoce a Dios en su totalidad, nadie. Tenemos toda una eternidad para conocerlo y esa eternidad comienza aquí. ¿Sí? Y después, algún día, vamos a estar en su presencia y creo que aún así vamos a seguir estando en asombro de quién es Él por la eternidad. Vamos a orar. Padre, gracias por este discipulado. Señor, te entregamos cada palabra, cada enseñanza, cada pregunta, cada respuesta, cada punto que se enseñó durante todo este tiempo. Señor, te lo entregamos a ti. Señor, rendimos nuestras coronas delante de ti. Te entregamos lo que hemos aprendido, Señor, y si tú nos llevas a volver a ver estas clases, síguenos enseñando. Muéstranos lo que no vimos. Muéstranos lo que quieres que investiguemos, las escrituras que quieras que escudriñemos. Háblanos, llévanos, Señor, a cosas más profundas, porque como dice tu palabra, lo profundo llama a lo profundo.
y queremos entrar en las profundidades de tu corazón y de lo que tú nos enseñas día con día hasta el resto de nuestros días. En el nombre de Jesús, amén.